Bonjour à tous, toujours à All In Paddle Sport pour cette belle inauguration. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Rafa Mendes, le joueur du World Paddle Tour, avec nous. Rafa, es la primera vez que viene en Francia? Sí. ¿Sí? Y no es la última vez. Vas a tratar de regar un poco más cómo se pasa, cómo se pasa la vida aquí con nosotros. La verdad que me ha sorprendido mucho la cercanía de la gente conmigo. El francés, que me disculpen, pero todavía es un poquito reducido. Y la verdad que me siento como en casa y ese principalmente es uno de los motivos, pero el más importante es por intentar que el pádel vaya poco a poco creciendo y en lo que yo pueda ayudar y esté en mi mano lo voy a hacer. Alors, il a également fait des cliniques. Ça s'est passé pendant 2 jours. Comment trouves-tu nos Français pendant les cliniques? Comment c'est pas ça euh, ayer y viernes? ¿Cómo se pasa la vida con los jugadores, con José Luis Salinas durante las cliniques? Sí, en el clinic. Sí. Eh, Como te he dicho antes, tanto la gente, tanto el organizador, tanto todos, tanto la gente es muy agradecida. Cualquier consejo lo toman súper en serio, intentan en todo momento hacerlo. Eh, yo si no me sintiese como en casa, seguramente el volver y a este sitio, a Francia, a la zona de Marsella en este caso, no sé si tal, pero como ayer la gente la vi tan agradecida, tan atenta conmigo, cualquier consejo lo valoraban mucho. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento. Más en general, quizás un poco difícil de ver cuál es el nivel en Francia, pero puedes sentir el desarrollo del paddle en Francia y en el mundo durante los torneos en España, el World Paddle Tour. Puedes ver que hay un poco más o mucho más de jugadores que vienen de Francia o no lo sé. ¿Puedes ver? Sí, cada vez empieza a haber más jugadores internacionales, cada vez se empieza a ver más movimiento en el circuito profesional de jugadores pues a nivel mundial y franceses, la verdad que cada vez se está viendo más. Sobre todo yo lo que noto, como he dicho antes también, es que la gente aquí tiene, bueno, que la gente en general, la gente amateur y los jugadores que hay aquí en Francia le ponen mucho interés y yo creo que al final eso es fundamental para el avance del jugador e incluso muchos se han interesado en dónde estoy viviendo por si pueden acercarse allí incluso una semana para entrenar conmigo como entrenador, para darle pautas, para darle... La verdad que haciendo las cosas así es difícil que el deporte en Francia no suba. ¿Cómo se pasa la vida durante el World Padel Tour? El World Padel Tour es el torneo profesional del paddle y podemos ver que para los franceses que tratan de jugar en este torneo profesional, circuito, es muy difícil de ganar su vida, de ganar Ronda, rondas, partido. porque hay muchos partidos antes de entrar Al cuadro principal. exactamente. Entonces, para ti, puedes contar tu experiencia, Sí, sí. cómo se pasa la vida para ti. A ver, como en cualquier deporte a nivel profesional, yo creo que llegar a la élite, que para mí en el circuito profesional todos son profesionales, pero sí que es cierto que en el cuadro principal uno puede experimentar, puede sentir un poco más lo que es la profesionalidad. Como en cualquier deporte es muy difícil, conlleva mucho sacrificio, sobre todo veo muy importante el desarrollo personal en el pádel. Creo que es un deporte que necesita de madurez, porque al final tienes que saber pues convivir con un compañero, vivir muchas situaciones con un compañero, hay que controlar mucho el ego de uno mismo y el ego de tu compañero, hay que hacer equipo, son muchas cosas que conllevan que el jugador tenga una madurez. El jugador que para mí o el chico que para mí consiga esa madurez antes, pues antes subirá en el circuito profesional. Todo depende de la madurez del jugador. Estás con un nuevo jugador para este año y debes jugar con un jugador que tiene los mismos objetivos de ti. Es muy Importantísimo. importante. Y sí, sí. Importantísimo cuando se juega en equipo, ¿no? Que el pádel es de equipo, al final son dos, es que los dos tengan los mismos objetivos y vayan en el mismo camino. Al final sí, por eso decía antes de lo de la madurez, si al final, por ejemplo, juegas con un chico muy joven, si es maduro bien, pero si no, pues el chico siendo muy joven a lo mejor los objetivos no los va a tener tan claros. Sin embargo, cuando ya cumples unos años y tienes una madurez,
que como digo no tiene que ver los años con la madurez, pero va un poco relacionado, pues sí que tienes un poco claro que te quieres dedicar a esto y que tu objetivo y lo principal es esto. Ya luego, después de esto, una vez que se acaba el torneo, viene la etapa de saber llevar un poco el haber perdido, y a partir de ahí, si quieres, puedes un poquito pues conocer el sitio donde estés, pero que el objetivo principal no es ganar, sino dar tu mejor versión como jugador para que la victoria sea lo más probable posible. Ok, la última pregunta. Podemos entender que, que la vida no es muy fácil eh, para ganar y para ganar su vida, pienso, porque hay solo los mejores jugadores del mundo que pueden realmente vivir, pienso, Yo referente a eso puedo dar mi consejo de lo que a mí me ha hecho un poco cambiar el chip y crecer un poco como jugador, y es simplemente no centrarse en ganar y meterse esa presión por ganar, de tengo que ganar, tengo que ganar. Al final yo creo que eso en cualquier deporte y en cualquier ámbito de la vida te produce un estrés y una tensión que te hace pues que no des tu máximo nivel. Al final yo creo que hay que ser autoexigente con uno mismo, tratar de dar lo mejor de uno mismo, ser la mejor versión de uno mismo, y haciendo esas pautas y metiéndose presión en ser el mejor dentro de la dificultad y dentro de los límites que tiene cada uno. Yo creo que si se lleva a cabo todo eso, es probable que las victorias vayan llegando. Ahora, para mí, como te metas presión en tengo que, si no gano, todo ese tipo de mensajes que se da a uno mismo es meterse presión, y es lo que hace que el brazo se te encoja, que no juegues bien, que tengas a lo mejor una actitud un poco irascible y te moleste mucho lo que te diga tu compañero. Al final hay que hacer equipo y como bien digo, hay que exigirse a uno mismo, pero sin meterse esa presión de ganar. Yo pienso que si uno juega bien y uno se exige todo lo que está entrenando, llevarlo a cabo en el partido, al final la victoria va a llegar. ¿Empezas por el paddle o porque hay algunos gentes en el circuito que empiezan primero por el tenis y después? Yo empecé por el tenis también. Tenis Yo también. empecé por el tenis también, jugué bastante a nivel profesional. Lo que pasa es que bueno, tuve ahí una lesión en el tenis, era más pequeño, como bien digo, como he dicho antes, es importante en el deporte tener madurez. Por aquel entonces era más pequeño, era más joven, un poco inmaduro, y al final esa lesión me llevó a perder partidos que por ahí antes los ganaba. Eso me restó psicológicamente, me vine abajo y fue por lo que decidí abandonar un poco el tenis. Le perdí un poco el gusanillo, no llevaba bien la derrota por la inmadurez, y probé el pádel, empecé con el pádel, me fue gustando, y pues aquí estamos, intentando meternos ahí arriba y poder vivir de ello. Es una suerte de empezar por del tenis, es una suerte, es bien Sí, de ayuda. jugar tenis la primera vez o antes de jugar tenis, o porque puedo ver que hay alguna gente que no juega tenis y que están muy bueno en el circuito del paddle. Entonces, ¿qué debemos hacer? A mí en este caso, a mí me parece que a mí el tenis me ha servido mucho. Lo que pasa es que después es importante conocer el pádel. Es decir, la gente dice que son deportes muy parecidos, pero para mí son deportes muy distintos. O sea, te ayudan cuanto a técnicamente, por ejemplo, en muchos golpes, volea, en el remate, en la pegada, pero después no tiene nada que ver. O sea, en cuanto a lo que es familiarizarse con el deporte del pádel. Mucha gente, incluso hay muchos tenistas que juegan muy bien, es un placer verlos jugar, pero como no entienden y no conocen un poco lo que es el pádel, pues se les ve como que se pierden, que no, pero por eso mismo, porque no tiene nada que ver. Al final el pádel es mucho más, para mí el margen de error es más pequeño, hay que estar más concentrado. El tenis tiene mucha dificultad para mí, mucha dificultad, pero eres tú mismo. Si tienes un día malo, lo vas a tener que superar tú solo, pero si por ahí en el pádel tiene un día malo tu compañero, tienes que tratar de ayudar a tu compañero. Es decir, el pádel para mí a nivel psicológico y a nivel de madurez requiere de mucha madurez. ¿Juegas paddle desde cuándo? Algunos de... A nivel profesional llevo 3 años jugando el circuito profesional entero, y anteriormente a estos 3 años he jugado alguna prueba del circuito, pero no, el nivel económico no me permitía jugar todas las pruebas, y a día de hoy llevo ya 3 años jugando todo el circuito, y la verdad que el crecimiento del circuito cada vez es mayor. Pero sobre todo yo, para finalizar un poco, quería hacer ver a todos los niños y a toda la gente que está, bueno, que está picada con el pádel y que está entrenando, animarles a que entrenen, que este deporte está creciendo y está subiendo cada día más, y que no se vengan abajo. Esto es como un negocio. Cuando tú montas un negocio,
no le ves color a lo mejor el primer año, el segundo año, pero si tienes constancia, trabajo y sacrificio, al final los resultados van a ir llegando. Juegas también en el cuadro final a veces, ¿no? Sí. Sí. Y que cuando juegas contra los mejores jugadores del mundo, que falta la barrera para ganar contra ellos. Al final he tenido la suerte, por ejemplo, en el último torneo de Valladolid, de jugar contra un amigo, contra Paquito Navarro y Juan, y al final te das cuenta de por qué están ahí arriba, ¿no? Tienen una experiencia y un temple en la pista brutal y saben jugar mejor en los momentos clave que cuando no tienes tanta experiencia. Nosotros, al final, como digo, están llegando poco a poco los resultados, pero esa experiencia que tienen ellos no la tenemos nosotros, y al final esos son los momentos clave es donde se nota que ellos son superiores. Pero bueno, hay que seguir trabajando para que sigan llegando momentos como esos y nada. El más importante es de ver después el partido que puedes ganar contra ellos. Es el más importante. Sí, a ver, como todo jugador, una vez que estás entrenando y estás trabajando, siempre piensas, como he dicho antes, primero en ser tu mejor versión, pero cuando pierdes es inevitable esa rabia, ese mosqueo. Una vez pasado ese trance y una vez superado, te das cuenta de que, bueno, de que has hecho un buen partido contra una gran pareja y que, bueno, que la cosa que va para adelante y que hay que ser positivo, seguir trabajando con las mismas ganas, con el mismo hambre y con el mismo corazón y felicitar a los rivales para que ellos siguiesen en la siguiente ronda y sentirse afortunados. Ok, eh ben, écoutez, je pense que nous avons fait le tour complet avec Rafa Mendes. Donc c'est la première fois pour lui en France. Une belle première fois, il y en aura d'autres certainement. Il nous a raconté également que la vie d'un professionnel sur le circuit du World Padel Tour, c'est pas évident, que ce soit pour les Français ou pour eux, et que économiquement, c'est pas si évident et pas si simple que ça. Contre les meilleurs joueurs du monde, et bien là aussi, pour l'instant, ça perd, mais il y a l'espoir évidemment de les battre, surtout qu'aujourd'hui, eh bien, il atteint régulièrement le circuit, le tableau principal d'une étape du World Padel Tour. Muchas gracias para todo Muchas gracias a vosotros por hacerme sentir como en casa. sí, muchas gracias, chao.